Mi padre me puso la pistola en la sien el día que descubrió que era gay. No apretó el gatillo. Pero el metal frío contra mi piel fue peor que cualquier bala, un veredicto de muerte para el hijo que él había criado. Y entonces, en lugar de derrumbarse en rabia o vergüenza, hizo lo impensable, me abrazó. Y ese abrazo incendió el barrio entero de Alicante como una mecha en pólvora seca. Pensé que el mundo se acababa allí. En el sótano húmedo de nuestra casa en el barrio de Santa Cruz. Con el olor a sal del mar filtrándose por las rendijas y el eco de las olas rompiendo contra el muelle a lo lejos. Yo. Juan. 25 años. Con las manos temblando y el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Esperé el grito. El puñetazo. El portazo que me echaría a la calle como a un perro sarnoso. Pero Francisco. Mi padre. El sargento de la Policía Nacional que había pasado 30 años persiguiendo ladrones y yonkis por las callejuelas laberínticas de esta ciudad. Bajó el arma lentamente. Sus ojos azules, esos ojos que habían visto cadáveres flotando en la bahía, nublados no por odio, sino por un terror que yo reconocí al instante, el terror de un hombre que ve su mundo resquebrajarse como un azulejo bajo el sol implacable. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Hijo? Murmuró. Su voz ronca como el graznido de las gaviotas que sobrevolaban el castillo de Santa Bárbara cada amanecer. No era una acusación, era una súplica. Y en ese momento, mientras el sudor nos pegaba las camisas a la espalda en aquel agosto asfixiante, supe que no era solo mi secreto el que acababa de explotar, era el suyo también. El de un viudo que había enterrado a mi madre bajo un cielo de tormenta 10 años atrás y que, desde entonces, había construido su vida alrededor de mí. Su único faro en la niebla de las patrullas nocturnas y las medallas polvorientas. Crecer en Alicante era como vivir en una postal, playas de arena fina que se extendían como velas blancas bajo el peñón de Ifach. Terrazas llenas de paella humeante y vino tinto de Monastrell. Y un sol que te quemaba la piel hasta que te volvías uno con el Mediterráneo. Pero detrás de esa fachada de fiesta eterna, las hogueras de San Juan con sus torres de cartón ardiendo en la noche. Los bares de la explanada donde los abuelos jugaban al dominó hasta la medianoche. Se escondía un barrio como el nuestro. Conservador como el vino viejo. Donde los hombres eran hombres de ley y las mujeres de hogar. Y cualquier desviación del guión se pagaba con miradas que cortaban más hondo que un cuchillo de cocina. Mi padre encarnaba eso, alto. Con el pecho ancho de quien ha cargado con escudos antidisturbios en manifestaciones del 15M. El bigote gris peinado con precisión militar y una colección de crucifijos en el saloncito que olía a tabaco rubio y a Colonia Barbas. Él me había enseñado a disparar en el polígono de tiro de Rabasa. A reparar el motor de su viejo Seat León. A respetar la Virgen del Remedio en las procesiones de agosto. Eres mi sangre, Juan. Me decía cada vez que volvía de un turno con moretones en los nudillos. Y la sangre no se diluye. Pero yo sabía desde los 15 que mi sangre corría en direcciones que él nunca imaginaría. Fue en el instituto. En una excursión a las cuevas de Canelobre. Donde besé por primera vez a un chico llamado Miguel. Un moreno de ojos verdes que olía a mar y a chicle de fresa. Fue un roce torpe. Escondido detrás de una estalactita goteante. Pero bastó para que el mundo se inclinara. Después, Miguel se mudó a Valencia con su familia. Y yo me quedé con el secreto clavado en el pecho como una espina de erizo de mar. No era solo miedo al rechazo, era el peso de ser el hijo del sargento Francisco. El héroe local que había salvado a un turista ahogado en la playa del Postiguet un verano. Y cuya foto salía en La Verdad cada 2x3. En el barrio. Todos me conocían, ahí va el chaval de Paco. El listo que saca 10 en la uni. Estudié administración en la Universidad de Alicante.
Conseguí un curro en una gestoría del centro. Pagaba la mitad de la hipoteca de la casa que heredamos de mamá. Era el hijo perfecto. El que nunca daba problemas. Pero por las noches, cuando el barrio se acallaba y solo se oía el rumor de los coches en la App 7, me perdía en apps como Grindr, chateando con fantasmas anónimos que prometían noches sin juicios. O me tumbaba en la cama mirando el techo agrietado, imaginando una vida donde no tuviera que esconder mi deseo como un paquete de condones en el cajón de los calcetines. La relación más importante de mi vida, antes de que todo estallara, era con Pablo. Lo conocí en una noche de verano en el barrio del Mercadillo. En una terraza abarrotada de gente bebiendo cañas heladas y comiendo boquerones fritos. Él era profesor de historia en un colegio de Elche. ¿30 años? Con una risa que retumbaba como el cañón de las fiestas patronales y manos que olían a libros viejos y a loción aftershave. Nos enganchamos rápido, paseos por el palmeral al atardecer, donde las palmeras susurraban secretos al viento seco, cenas en mi piso alquilado en el centro, con vino de la bodega de Jumilla y películas de Almodóvar que veíamos en silencio. Sus dedos entrelazados con los míos bajo la manta. Pablo era mi refugio. El que me hacía sentir que no era un monstruo, sino un hombre entero. Eres valiente por intentarlo, Juan, me decía mientras me besaba el cuello. Su aliento cálido contra mi piel. Pero yo no me sentía valiente, me sentía como un ladrón en mi propia vida. Robando momentos a escondidas. Siempre con el radar puesto por si mi padre decidía aparecer sin avisar. La familia era un nudo que me asfixiaba. Mamá se había ido cuando yo tenía 15. Devorada por un cáncer que la dejó como un espectro en la cama del Hospital de San Juan de Dios. Con el mar visible desde la ventana como una burla cruel. Desde entonces, papá y yo éramos un dúo inseparable. Pero frágil como una ola rompiendo en la orilla. Él cocinaba arroz a banda los domingos. Me contaba anécdotas de redadas en la Costa Blanca, ese cabrón de narcos en Torrevieja. ¿Sabes? Lo pillamos con 10 kilos en el maletero. Y yo asentía, riendo, mientras ocultaba el teléfono con los mensajes de Pablo vibrando en el bolsillo. El barrio nos envidiaba, qué suerte tenéis. Paco y tú. Como dos galgos en la playa. Pero en el fondo, era una cárcel dorada. Los vecinos, con sus vidas de misa dominical y tertulias en la plaza, chismorreaban sobre todo, el tendero que bebía demasiado. La viuda que salía con un marroquí. Si supieran lo mío, sería el escándalo del siglo. Peor que el incendio de las hogueras de 2019. La tensión crecía como la marea en la cala de las algas. Lenta pero inexorable. Empecé a notar cómo papá me escrutaba más, y esa amiga tuya. ¿La de la uni? ¿Cuándo la traes a casa? Sus preguntas eran balas envueltas en algodón. Disparadas en las cenas silenciosas donde el tic-tac del reloj de la abuela marcaba el ritmo de mi mentira. Yo desviaba, está ocupada. Papá. Con el trabajo. Pero él insistía. Sus ojos perforándome como si pudiera oler la verdad en mi sudor. ¿Y Pablo? Dios. Pablo se impacientaba. Díselo ya. Juan. No puedes vivir así para siempre. Somos hombres. No niños jugando al escondite. Discutíamos en voz baja en su coche aparcado en las afueras. Con el motor apagado y el olor a mar salado colándose por las ventanillas. Es fácil para ti decirlo. Le espetaba yo. La voz quebrada. Tú tienes a tu familia en Elche. Que te adora.
Mi padre es un policía de la vieja escuela, me miraría como si fuera un delincuente. Y él suspiraba. Me besaba la frente. Y por un momento, el mundo se aquietaba. Pero el nudo se apretaba. Una noche de septiembre, con el aire aún cargado de calor veraniego y el rumor de las procesiones de la Virgen del Rosario preparándose en la distancia, todo empezó a resquebrajarse de verdad. Volví a casa tarde de una quedada con colegas, en realidad. Una cena con Pablo en un restaurante discreto de la zona de San Vicente, donde compartimos gambas al ajillo y promesas susurradas bajo las luces tenues. Papá estaba en el salón, con una cerveza en la mano y el telediario zumbando sobre corrupción en el ayuntamiento. «Llegas tarde, chaval», gruñó sin mirarme. Pero su tono era afilado como una navaja. Subí a mi habitación, el corazón acelerado, y me tumbé en la cama. El colchón hundido oliendo a lavanda de la colada que mamá solía hacer. Saqué el móvil, un mensaje de Pablo. Una foto suya sonriendo en la playa de Santa Pola. Con la leyenda «Te echo de menos, amor». Sonreí. Pero el clic de la puerta abriéndose me heló la sangre. Papá entró sin llamar. Algo que no hacía desde que era niño. Llevaba el uniforme a medio desabrochar. El pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una maratón. En su mano, mi teléfono, lo había dejado cargando en la cocina. Olvidado en la prisa. Sus ojos, inyectados en sangre, fijos en la pantalla. «Explícame esto, Juan», dijo. Su voz un trueno bajo, tendiéndome el aparato con el mensaje de Pablo abierto como una herida supurante. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta como arena seca. Él no esperó, un hombre. Otro hombre. ¿Es eso lo que eres? ¿Un maricón en mi casa? La palabra cayó como un mazazo. Cruda. Medieval. El eco de insultos que había oído en las calles durante el orgullo. Pero nunca de su boca. Me levanté. Las piernas de gelatina. Y murmuré, «Papá. Yo. Lo siento». Pero él ya no escuchaba, salió dando un portazo. El marco de la puerta temblando como en un terremoto. Aquella noche no dormí. Me quedé acurrucado en la cama. El cuerpo convulso en sollozos mudos. El sabor salado de las lágrimas mezclándose con el sudor frío. Imaginé el mañana, él llamando a sus compañeros del cuerpo, contándoles que su hijo era anormal. El barrio enterándose por las lenguas viperinas de las vecinas en el mercado de la Plaza de Luceros. Pensé en Pablo. En cómo le diría que todo se había ido al infierno. En mudarme a Madrid o a Barcelona. Lejos de este horno de prejuicios donde el sol quema pero no ilumina. Y papá. Dios. Papá. Lo vi en mi mente. Solo en la cocina. Bebiendo hasta el amanecer. Su revólver sobre la mesa como un recordatorio de que en su mundo, el deber era disparar primero y preguntar después. Al día siguiente, el sol se coló por las persianas como un intruso, bañando la casa en una luz implacable que no perdonaba sombras. Bajé a la cocina con el estómago revuelto, esperando el silencio acusador o peor, el ultimátum. Pero papá estaba allí, de pie junto a la ventana que daba al patio interior, con una taza de café humeante en las manos. No me miró al principio, se limitó a decir, «Siéntate. Hijo. Vamos a hablar». Su voz era calmada. Demasiado calmada.
Como la quietud antes de una tormenta en el mar. Me senté. Las manos entrelazadas sobre la mesa de formica rayada. El reloj de pared marcando los segundos como latidos de un corazón moribundo. Él se volvió entonces. Y en su rostro vi algo que me desarmó, no ira. No desprecio. Sino una grieta profunda. Como las fisuras en las murallas del castillo después de siglos de salitre. Tu madre lo sabía. ¿Sabes? Empezó. Sentándose frente a mí con un suspiro que parecía sacado de lo más hondo de sus pulmones. Parpadeé. Atónito. ¿Qué? Él asintió. Removiendo el azúcar en su café con una cuchara que tintineaba como un badajo. Antes de morir. Me lo confesó. Decía que tú eras especial. Que tu corazón latía diferente. Pero que eso te hacía más fuerte. No menos. Yo no quise creerlo. Pensé que era su forma de suavizar el golpe. De protegerme de la verdad. Hizo una pausa. Sus ojos fijos en el vapor que subía de la taza. Y por primera vez vi al hombre detrás del uniforme, vulnerable. Humano. ¿Roto? He sido un idiota. Juan. Un guardia civil de pacotilla en mi propia casa. Te he obligado a esconderte como un criminal. Cuando lo único que has hecho es amar. Y por eso. Lo siento. Sus palabras me golpearon como una ola inesperada. Fría y revitalizante. Lágrimas rodaron por mis mejillas sin permiso. Y él extendió la mano. Cubriendo la mía con la suya callosa. Marcada por años de esposas y culatas de pistola. No quiero que te vayas. Continuó. Su voz temblando ligeramente. Esta es tu casa. Siempre lo será. Pero prométeme una cosa, vive. Hijo. Vive como eres. Sin máscaras. ¿Y si el barrio habla? Que hablen. Yo seré el primero en callarles la boca. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. En silencio. El sol filtrándose por las cortinas y pintando rayas doradas en el suelo de baldosa. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Como en esas tardes de siesta donde Alicante duerme bajo el calor y solo se oye el zumbido de las cigarras. Pero el barrio no tardó en enterarse. Todo empezó con un rumor susurrado en la panadería de Doña Carmen, donde las vecinas amasaban chismes junto con el pan de cristal. Dicen que el hijo de Paco es de esos. Murmuraban. Las voces bajas pero afiladas como cuchillos de jamón. Mi padre lo oyó por casualidad. Durante su ronda matutina por la Plaza de los Luceros, donde los jubilados leían El País bajo los naranjos. Al principio. Fingió no oír, era su entrenamiento policial. Ignorar el ruido para enfocarse en la amenaza real. Pero cuando el viejo Manolo, el portero del edificio de al lado, se acercó con una palmada en la espalda y un ánimo. Paco. Cosas de la juventud. Algo se encendió en él. Esa misma tarde. En la asamblea vecinal del barrio de Santa Cruz, una reunión semanal en el local social. Con mesas llenas de bizcochos y café solo. Papá irrumpió como un toro en la plaza de toros de Alicante. Yo estaba en casa. Ajeno a todo. Revisando correos en mi portátil cuando oí el revuelo, voces elevadas filtrándose por la ventana abierta. El eco de pasos apresurados en la calle empedrada. Corrí afuera. El corazón en la garganta. Y allí estaba él. De pie en el centro del corro. El pecho inflado bajo la camisa remangada.
enfrentando a una docena de caras boquiabiertas. Escuchadme bien. Panda de hipócritas. Tronó. Su voz resonando contra las paredes blanqueadas. Mi hijo es gay. Sí. Lo habéis oído. Y es el mejor hombre que conozco, trabajador. Leal. Con un corazón más grande que esta maldita bahía. Si alguno de vosotros tiene algo que decir, que lo diga ahora. ¿A la cara? Porque si no, cerrad el pico y volved a vuestras vidas de mentiras. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el graznido de una gaviota lejana. Doña Carmen se llevó la mano al pecho. El rosario tintineando, el viejo Manolo bajó la mirada. Colorado como un tomate maduro, y el cura del barrio. Don Jesús. Balbuceó algo sobre la voluntad de Dios. Pero papá no se inmutó. Siguió hablando. Las palabras saliendo como un torrente represado durante años, de cómo el amor no tiene uniforme ni placa. De cómo había perdido a mi madre por callar sus propios miedos. De cómo Alicante, con su sol y su mar, debería ser un lugar para ser libre. No para esconderse en cuevas. Somos españoles. Coño. Libres. Y mi hijo lo es más que ninguno de vosotros. Remató. Y el aplauso que estalló, tímido al principio. Luego ensordecedor, me dejó sin aliento cuando llegué corriendo a la plaza. Desde la ventana de nuestra casa. Lo vi todo, a mi padre. El sargento Francisco. Rodeado de abrazos torpes y palmadas en la espalda. Su rostro surcado por lágrimas que brillaban bajo el sol poniente. Corrí escaleras abajo. El asfalto caliente quemándome las suelas de las zapatillas. Y me lancé a sus brazos en medio de la multitud. El barrio entero nos rodeó. No con piedad, sino con una curiosidad cruda. Casi reverente. Aquella noche, las terrazas se llenaron de conversaciones susurradas. No de veneno, sino de preguntas, ¿cómo lo llevas, Paco? Y él respondía. Cerveza en mano, mejor que nunca. Porque mi hijo está vivo. Pero la liberación no borra las cicatrices de un día para otro. En los días siguientes, el peso de lo vivido me aplastaba como la humedad del levante. Ese viento caliente que trae arena del desierto y te deja la piel en carne viva. Pablo vino a casa por primera vez. Nervioso. Con una botella de vino de la tierra y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Papá lo recibió con un apretón de manos firme. Bienvenido, Pablo. Cuida de él. O te meto en el calabozo. Bromeó. Pero en su mirada había una promesa seria. Cenamos los tres en el comedor. Con la tele apagada y el mar visible desde la terraza. Hablando de todo y de nada, del trabajo de Pablo en el colegio. De las patrullas de papá por la Costa Blanca. De planes para un viaje a las tablas de Daimiel que mamá siempre soñó. ¿Fue torpe? Lleno de silencios donde las palabras no encajaban del todo. Pero era real. Por primera vez. Mi vida no era un rompecabezas escondido. Sin embargo, el barrio no era un cuento de hadas. Los murmullos persistían en las sombras, una pintada en la puerta del local social, maricones fuera. Borrada por papá al amanecer con disolvente y un cepillo, miradas evasivas en el supermercado de Mercadona. Donde la cajera doña Rosa ya no charlaba como antes. Y en mí. El eco de aquella pistola contra la sien resonaba en sueños. Despertándome con el corazón galopando y las sábanas empapadas. Hablé con un terapeuta en el Centro de Salud Mental de la Rambla.
Un hombre discreto llamado doctor López, que olía a tabaco y escuchaba sin juzgar. Has sobrevivido a una traición interna. Juan, me dijo en una sesión, con la ventana abierta al bullicio de la avenida. Pero la curación no es lineal, es como las olas, suben, bajan, te arrastran. Date tiempo. Y tenía razón. Algunos días. El orgullo me hinchaba el pecho como el viento en las velas de un barco en la bahía, otros. La duda me mordía, ¿y si papá se arrepiente? ¿Y si Pablo se cansa de esta ciudad que nos escudriña? Papá, por su parte, pagaba su propio precio. Lo vi en las ojeras profundas después de turnos dobles. En cómo se pasaba horas en el balcón fumando, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Una noche, después de una redada fallida en un club de alterne en el puerto, esos rusos son más listos que el demonio. Gruñó. Se sinceró conmigo por primera vez. Estábamos en la cocina, con una paella recalentada y 2 cervezas Estrella. El vapor subiendo como niebla. Cuando te puse la pistola. No era a ti a quien apuntaba. Hijo. Era a mí. A este miedo que me comía vivo desde que tu madre me lo dijo en el hospital. Pensé que si lo negaba, desaparecería. Como si el amor fuera un caso que podía archivar en un cajón. Lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas. Y por un instante, vi al joven Francisco, el que cortejó a mamá en las fiestas de moros y cristianos, bailando jotas bajo las estrellas. Perdóname, susurró. Y yo lo abracé. Fuerte, como si pudiera soldar las grietas con mis brazos. El clímax no fue en una plaza ruidosa, sino en un momento quieto, casi sagrado. Fue en noviembre, durante las fiestas de la Almudena, cuando el barrio se llenaba de farolillos y el olor a buñuelos fritos. Pablo y yo habíamos planeado una cena íntima en su piso de Elche. Pero una tormenta inesperada, viento del norte azotando las palmeras como látigos, nos obligó a quedarnos en casa. Papá insistió en unirse, no voy a dejaros solos con esta agua, dijo, trayendo una botella de anís y un plato de migas que preparó con sus propias manos. Nos sentamos en el salón, con la lluvia tamborileando en los cristales y una vela parpadeando en la mesa baja. Hablamos de todo, de la represión en los años de Franco, que papá recordaba como niebla en las calles, de cómo Pablo había salido del armario en la uni, perdiendo amigos pero ganando libertad, de mí, de cómo el secreto me había convertido en un extraño en mi propia piel. Y entonces, en un silencio cargado, papá se levantó. Fue al aparador y sacó una foto enmarcada, mamá y yo de niños, en la playa de San Juan, riendo con helados derretidos en las manos. Ella te quería así, Juan. Libre. Y yo también. Me tendió la foto, sus ojos brillando. No más escondites. Mañana vamos al Orgullo de Alicante. Los 3. Y que el barrio vea que un padre de verdad no se avergüenza de su sangre. No fue un grito de guerra, fue una promesa susurrada. Pero bastó para romper algo en mí. Lágrimas calientes surcaron mi rostro. Y Pablo me apretó la mano, su pulgar trazando círculos suaves en mi palma. En ese instante, el mundo se enderezó, no éramos héroes de película. Solo 3 hombres, un policía, un profesor y un gestor, tejiendo una familia a base de verdades a medias y abrazos enteros. La curación llegó en fragmentos.
Como las piezas de un azulejo roto que mamá coleccionaba en el patio. Papá empezó a asistir a reuniones de padres de hijos LGTB en el centro cívico de la Diputación. Volviendo con anécdotas que compartía con una sonrisa torcida, hay un tipo de Orihuela que dice que su chaval es activista, yo solo quiero que el mío sea feliz. Yo. Por mi parte. Hablé con el barrio a mi manera, una charla informal en la terraza del bar El Saloc. Donde conté mi historia entre cañas y tapas de calamares. Y las risas nerviosas se convirtieron en aplausos genuinos. Pablo y yo nos mudamos juntos a un piso en la zona del castillo. Con vistas al mar y un balcón para plantar tomateras como las de mi abuela. No fue un final feliz de cuento, hubo discusiones, papá celoso de mi independencia. Yo inseguro en las noches de duda. Pero cada tormenta pasaba. Dejando el aire más limpio. Y papá pagó su deuda con creces. Renunció a su puesto de sargento un año después. No por escándalo. Sino por agotamiento, ya he disparado suficientes balas. Hijo. Ahora quiero cargar con vida. Se apuntó a un curso de mediación comunitaria en la universidad. Y pronto se convirtió en el voluntario estrella de las campañas contra la homofobia en las escuelas de Alicante. El barrio. Ese monstruo de lenguas bífidas. Lo absorbió de nuevo. Pero cambiado, ahora las vecinas le pedían consejos no solo sobre cerraduras, sino sobre cómo hablar con sus propios hijos. Gracias a ti, Paco. Mi nieto me contó lo suyo. Le dijo doña Carmen un día en la plaza. Y él solo sonrió, encogiéndose de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Hoy. Miro hacia atrás y veo no una explosión, sino una grieta que dejó pasar la luz. Alicante sigue siendo la misma, el sol implacable. El mar que lame las rocas con paciencia eterna. Las calles donde los fantasmas de la dictadura aún susurran en las esquinas. Pero yo soy diferente. Camino por la explanada de España con la mano de Pablo en la mía. Sin mirar atrás. Y cuando paso por el barrio de Santa Cruz, saludo a mi padre desde la ventana de su nuevo piso, un ático con terraza donde planta jazmines en honor a mamá. Él levanta la mano. Siempre. Con esa sonrisa que dice más que cualquier placa. ¿Y el barrio? Sorprendido. Sí. Pero vivo. Porque al final, no fue la pistola lo que nos definió, sino el abrazo que vino después. Y en esta ciudad de sal y fuego, eso basta para encender un mundo nuevo.